Muy buenos días, soy el profesor Juan Andrés Mazorra Otálora, licenciado en Educación para la Democracia, profesor del área de Ciencias Sociales de los grados séptimo y décimo, docente de la Institución Educativa Técnico Superior de la sede Angelino Vargas Perdomo, del municipio de Neiva, Huila, Colombia. Agradezco a la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA, y a los magíster Luis Castro y Samira Aguara por su acompañamiento a mi investigación con la finalidad de obtener el título en Magíster en Psicología Educativa. Nuestra investigación se basa en la pérdida de los derechos de los estudiantes y sus consecuencias en el ambiente escolar de los grados séptimos de la Institución Educativa Técnico Superior sede Angelino Vargas Perdomo de la ciudad de Neiva, departamento del Huila, Colombia. Para poder desarrollar nuestra investigación, realizamos unos pasos. Entre ellos tenemos la definición del problema, los objetivos, el marco teórico, el diseño metodológico, los resultados, la propuesta pedagógica, unas recomendaciones y la experiencia laboral y transformadora en el docente. Para llegar a nuestro problema, debemos tener en cuenta que a lo largo de la humanidad se han presentado múltiples y variados tipos de conflictos, donde siempre ha llegado a la vulneración de los derechos. Esto ha conllevado a que la sociedad cada día y en las últimas décadas busque de alguna manera que se haga un cumplimiento estricto de nuestros derechos. Pero todavía nos hace falta mucho para poder ser aplicados en todos los espacios a nivel nacional, internacional y local. En este caso, en la educación, es común día a día enterarse de distintos medios y de múltiples casos a nivel mundial en que los estudiantes son víctimas de diferentes tipos de atropellos contra sus derechos. Por esta razón, en países como Colombia y algunos de Latinoamérica, encontramos que es muy normal la vulneración, que es un diario vivir, que los conflictos se solucionan de forma violenta y la negligencia de los diferentes organismos que son los encargados no prestan atención. Asimismo, en el departamento del Huila no es diferente. Centrados en los niños, las niñas y los adolescentes, este departamento ocupa a nivel nacional deshonrosamente el 10º lugar entre las regiones donde más se vulneran los derechos, según informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La directora de esta entidad concluye que la responsabilidad es conjunta del Estado, la sociedad, la familia, para lograr minimizar y prevenir la problemática en los hogares, las instituciones educativas y los espacios públicos. Por consiguiente, las instituciones educativas, siendo uno de los principales escenarios en los que son vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, deben generar espacios de análisis y reflexión para identificar las distintas situaciones de pérdida de los derechos de sus estudiantes. A partir de esto, podemos contribuir a la creación de una práctica de una cultura de respeto por los derechos humanos. Ante este panorama, nuestra pregunta se basa en cómo minimizar la pérdida de los derechos de los estudiantes y así mejorar el ambiente escolar de los grados séptimos de la Institución Educativa Técnico Superior, sede Angelino Vargas Perdomo, del municipio de Neiva, departamento del Huila. Para poder lograr nuestra investigación, planteamos unos objetivos, entre ellos, el primero es proponer estrategias que contribuyan a la restitución de los derechos de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Técnico Superior, sede Angelino Vargas Perdomo, pues que en vista de que las instituciones hacen parte del grupo de los 3 lugares en que más se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y además la ley señala al Estado, a los padres de familia y a la comunidad en general como responsables de cumplir y velar por el cumplimiento de los derechos. Es el propósito de esta investigación. Se desarrolla dentro de una institución educativa que es el proponer estrategias que logren restituir los derechos perdidos de los estudiantes. Para esta situación necesitamos identificar las causas de vulneración de los derechos de los estudiantes en la convivencia escolar mediante aplicación de algunos instrumentos de recolección de información. Analizar las causas de vulneración de los derechos de los estudiantes en la convivencia escolar. Determinar las consecuencias de la vulneración de los derechos de los estudiantes, con la finalidad de construir diferentes estrategias que contrarresten las causas de vulneración de los derechos de los estudiantes en la convivencia escolar de los grados séptimos. Para poder desarrollar
y profundizar nuestra investigación, ahondamos y nos apoyamos en algunas investigaciones para conocer la situación a nivel internacional y nacional. Para empezar, se presentaron dos investigaciones de tipo internacional. La primera y la más reciente se titula The School Location and Human Rights Violence in Secondary. Para hacerlo más claro, la ubicación de la escuela y la violación de los derechos humanos en la institución educativa por parte del personal administrativo en el estado de Cross River, Nigeria. Agradeciendo a los doctores Basey y al doctor Ankpama como tal de la Universidad Tecnológica de Cross River. La universidad publicó esto en el año 2012 con el propósito de preguntarse por la violencia de los derechos de los estudiantes por parte de los directivos y de los docentes. Nuestra segunda investigación fue la investigación realizada por la Universidad de Valencia, España, por el magíster el doctor Sánchez en el 2004, donde habla sobre la educación y la promoción de los derechos humanos de la tercera generación, para de esta manera entender la importancia de la solidaridad, fundamentarse en las prácticas de las buenas relaciones y en los diferentes actores de la escuela. De orden nacional, empezamos e investigamos. Entre la más reciente encontramos la convivencia escolar, una mirada desde la Universidad Cultural, cuyos autores, los magísteres Guzmán Muñoz, Preciado y Menjuri de la Universidad de Manizales, donde se desarrolla una investigación con 74 estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de los Andes de Manizales, con el propósito de comprender la influencia que tienen los factores como el género, la situación socioeconómica, la diversidad cultural, los credos, el pensamiento político, entre otros, de los estudiantes en los procesos de convivencia escolar. La segunda investigación a nivel nacional se hizo con los factores asociados de la convivencia escolar en los adolescentes, realizado en el año 2009. En 9 instituciones de 5 municipios de Cundinamarca que incluyeron 1.091 estudiantes y 101 profesores. El objetivo era evaluar la convivencia escolar a través de un estudio descriptivo que demostrara que según los estudiantes existen un clima escolar poco satisfactorio en las instituciones debido a la práctica de conductas agresivas de tipo verbal y físico, tanto entre el estudiante y el docente. Y por último, se presentó una investigación titulada Bullying, un aproximamiento a la intervención y la prevención de este fenómeno para promover las conductas de sana convivencia en los colegios colombianos, de la Universidad de La Sabana en el 2009. El propósito de este estudio fue el de realizar la recopilación de diferentes programas de intervención y prevención de las conductas de intimidación en los colegios para poder determinar cómo las promociones y las conductas de la sana convivencia. Para poder terminar de desarrollar este aporte y teniendo claro este contexto de que la sociedad vive cada vez más rápido, que a nivel político, económico y social se han producido cambios de manera estructural y globales y que la escuela ha sido impactada fuertemente, nos lleva a entender y a plantear algunas bases teóricas. Entre ellas tenemos el aporte de Pérez Gómez sobre los conceptos de cultura y la importancia de las relaciones que se tienen sobre ellas, de Bourdieu sobre la violencia, la simbología, el hábitus y la convivencia, de Brumen las relaciones y la necesidad de la comparación, de Foucault la interrelación de los conceptos de poder, de Ripser la fuerza y la necesidad de formar a las personas para poder transformar el mundo. Esta situación nos llevó a que nuestra investigación se desarrollara en el departamento del Huila, en el municipio de Neiva, en la institución educativa técnico superior, con una población de 2.500 estudiantes, con 4 sedes, 2 jornadas y 106 docentes. Nuestra institución queda ubicada en la Comuna 3, conocida como la Comuna Entre Ríos, con una población aproximada de 35.000 habitantes y una estratificación del 1 al 6, donde los estudiantes de esta institución son de estrato 1, 2 y 3. Para desarrollar el diseño metodológico, fue realizado desde una mirada del paradigma mixto, es decir, la mezcla entre el paradigma cualitativo y cuantitativo, con un enfoque comprensivo e interpretativo.
donde lo cualitativo trata de explorar los elementos humanos y lo cuantitativo busca realizar una descripción lo más exacto posible de lo que ocurre en la realidad social. Desde nuestro enfoque comprensivo buscamos la teorización de la práctica de vida en donde se presta atención a lo particular dentro de lo cotidiano, y lo interpretativo trata de elaborar partiendo de los datos y de las teorías previas y se centra en las peculiaridades de los sujetos más que en el logro de las leyes generales. En consecuencia, esta investigación busca conocer en profundidad aspectos de la realidad que se desconocen, en este caso en la convivencia escolar, en la pérdida de los derechos del aula de clase. La investigación se llevó a cabo desde la perspectiva del alumno, pertenecientes a educación media, ya que lo importante era descubrir estructuras de sentido a través del discurso de los propios actores. Nuestros objetivos y los objetivos que guiaron la investigación se centraron en el interés por descubrir los derechos vulnerados de los estudiantes y el aporte de los docentes de las diferentes áreas del conocimiento con la relación profesor-alumno, especialmente en lo relativo a la convivencia cotidiana del aula. Asimismo, el trabajo de investigación se hizo a nivel de discurso, planteado del sentido común por los actores a partir de la realidad cotidiana, y corresponde al investigador interpretarlo para desentrañar el significado otorgado por estudiantes del aula de clase. Al realizar esta investigación, los datos son acumulados directamente del contexto en un estudio de carácter descriptivo cualitativo. Por esta razón, cabe destacar que el propósito de esta investigación pretende establecer un fenómeno de la pérdida de los derechos y obtener resultados significativos y extraídos directamente de la realidad que se vive en las instituciones, con la finalidad de intervenir en los currículos del área de ciencias sociales, teniendo en cuenta las características culturales y las actividades de la educación en la formación de valores. Dentro de esto, se realizó en una población de 200 estudiantes, que son los grupos de séptimo, como tal, y se escogieron 60 de ellos de manera aleatoria. De los padres de familia, aquellos que desearon participar, se tomaron 30 padres de familia, y de los docentes se tomaron todos los docentes que enseñan en ese nivel de grado séptimo, o sea, 12 profesores. Para pasar al tema de los instrumentos que utilizamos como tal, hablamos de que se hicieron 3 tipos de encuestas distintas, uno a estudiantes, otro a docentes y otro a padres de familia, donde la primera se componía de 15 preguntas, la segunda de 10 preguntas y la tercera de 9 preguntas. Cada una de estas fueron codificadas y revisadas en cada una de sus variables. Para resultados. Sobre la base de las consideraciones anteriores, es importante señalar que se resaltan resultados que son puntuales, es decir, aquellos que de alguna manera se refieren más concretamente al tema, sin desdeñar ninguno de los demás, dado que de alguna manera acompaña a dar resultados más globales con relación a lo que está sucediendo en toda la institución. En tal sentido, vale resaltar que el 60% de los estudiantes consideran que sus compañeros se dirigen con respeto a los profesores y demás miembros de la comunidad educativa, que el 80% dice fomentar los valores en el salón de clases y en las instituciones, es decir, que existe un consenso tácito de un comportamiento adecuado de buenas costumbres por parte de los estudiantes. Pero se llega a una gran conclusión. Sin embargo, si se toma en cuenta la opinión de los docentes, esta situación es considerada de forma contraria por parte de ellos, pues el 83% considera que los estudiantes no se dirigen a ellos de forma respetuosa y que tampoco fomentan los valores dentro del aula de clase con un 75%. En este mismo sentido, encontramos que existe cierto descontento o malestar por parte de los estudiantes con respecto a los profesores, ya que el 40% considera que no se dirigen a ellos con respeto y un mismo 40% no sabe o no responde. Aquí no se sabe si este último sector no se pronuncia por temor, con el fin de no comprometerse con su respuesta, o solamente un 20% manifiesta que sí se dirigen con respeto, que para nuestra conclusión es mínimo con relación a los otros dos que suman entre ellos el 80%. Y así a ello le agregamos un 60% considerando con el respeto, la tolerancia y la solidaridad si la practican, aunque exista un 40% que dice que no la practican, no nos deja repisarse a un buen ambiente de compañerismo entre los estudiantes. Entre las otras grandes conclusiones, algo similar sucede con las manifestaciones de los docentes, pero en sentido opuesto, pues el 92% consideran que sí se dirigen con respeto a los estudiantes, lo cual confirma de cierta manera los padres de familia, quienes con el 66% acuerdan con los docentes en gran medida.
Por el contrario, en la parte central de este análisis, el 67% cree haber perdido sus derechos como estudiantes de la institución y solo un 13% dice que no. Es decir, que si el primer resultado del 67 lo sumáramos con el 20 que dice no saber o no quiso responder por medio de no tener dificultades, nos daría de alguna manera un 87% que es muy significativo para la institución, y esto se corrobora cuando un 43% cree que los estamentos básicos, profesores, administrativos y directivos no cumplen con el manual de convivencia. En este mismo sentido, se profundizaron con respecto al maltrato escolar, ya que el 67% considera que sí existe maltrato por parte de los docentes, mientras que solo el 8% dice que no. Si a este panorama le agregamos el 58% que dice que sí ha observado problemas de discriminación, acoso o violencia por parte de los docentes, encontramos que estos resultados son concluyentes, siendo consecuencia con las demás preguntas. La opinión de los docentes es de cierto modo opuesta a la de los estudiantes, pues en su mayoría manifiestan que el manual de convivencia sí se cumple y que además no conocen casos de maltrato a estudiantes por parte de docentes. Sin embargo, los docentes concuerdan con los estudiantes que existe casos de discriminación y violencia dentro del aula de clase. Finalmente, en lo que respecta a su relación, los padres de familia, los estudiantes manifiestan que el 83% dicen que sus padres los tratan de buena manera, justa e igual a sus hermanos, es decir, que existe entre ellos una buena relación, ya que el mismo 83% así lo considera, confirmándose esto con la relación que llevan con el resto de la familia es sana y libre de conflictos. Así lo confirma el 92%, mientras que solo el 8% dice que no. Y esto también concluye, además, que se confirma con la opinión de los padres de familia, pues el 93% manifiesta que la relación con su hijo o hija es pacífica. Bajo esta situación, y teniendo en cuenta que la Ley General de Educación establece que la educación es un derecho de todas las personas, correspondiente preferiblemente a los padres, el derecho y el deber de educar a sus hijos, el Estado, el deber de otorgar especialmente protección al ejercicio de este derecho y en general a la comunidad, y que la presente propuesta debe tener en cuenta e implementarse junto con la segunda conclusión, en donde está en el hecho palpable de que existe cierto descontento o molestar por parte de los estudiantes con respecto a los profesores, pero que entre ellos se da un buen ambiente de compañerismo al punto de que el 60% considera que el respeto, la tolerancia y la solidaridad sí la practican, es decir, que el malestar está solamente con los profesores. Bajo esta situación se plantean unos resultados para poder alcanzar unos cambios significativos en la restitución de los derechos de los estudiantes. Nuestro gran objetivo sería presentar estrategias que contribuyan a la restitución de los derechos de los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa técnico superior sede Angelino Vargas Perdomo del municipio de Neiva. Lo que queríamos y lo que se pretende es socializar los resultados y a través de eso generar unas campañas y unos talleres de manera obligatoria donde se reconozcan los casos, se distribuyan, se analicen y se haga un debido proceso para la adecuación y restitución de los derechos por medio de una campaña del buen trato, tanto de maestros a estudiantes y de estudiantes a maestros. Para finalizar, y por último, la construcción de una macropropuesta de un grupo de jueces de paz, donde se permita, a través del diálogo, la confrontación y la resolución de conflictos, poder llegar a acuerdos para la restitución de los derechos de los jóvenes, teniendo las etapas necesarias, con la finalidad, de alguna manera, de empezar a construir un nuevo tejido social. En nuestra experiencia personal, se ha vuelto gratificante y significativo entender de que las dos partes pueden llegar a acuerdos porque nuestra función como tal es poder reconstruir y formar ciudadanos a futuro en un país que lo necesita, construyendo una comunidad de largo aliento para formular y permitirnos una sociedad diferente. Muchas gracias.